Bienvenidos a Estudiemos, asesorías para el examen de admisión a la universidad. Para complementar estas asesorías, te recordamos que debes de contar con tu manual de preparación impreso, lápiz, borrador y un diccionario. Además, debes de realizar los ejercicios que vienen en tu manual y los ejercicios de apoyo, ya que la práctica constante reforzará tus conocimientos. Cualquier duda la podrás mandar al mail dudas@juventudregia.com y estas serán contestadas a la brevedad. Mucho éxito. Hola muchachos, de nuevo soy el maestro de español, Javier Sea, y vamos a ver el tema de corrientes literarias. Vamos a comenzar con la literatura medieval. Que está en el siglo XV. A esta literatura se le llama medieval a todos los escritos hechos antes de la Edad Media. Nos dice que esta literatura en esta época está representada por los cantares de gesta. Nos dice que están contadas por juglares. Los juglares eran las personas que iban de pueblo en pueblo contando historias que pasaban en cada uno de ellos. Iban vestidos como tipo bufones. Nos dicen que son narraciones épicas porque son narraciones pasadas. La obra más representativa es la obra del poema del mío Cid. Vamos a anotar esto para que lo tengan más presente. Estas son las características de la literatura medieval, son las características principales. Después vamos con la literatura española del Renacimiento. En la literatura española del Renacimiento, la obra más importante de esta corriente es la del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Don Miguel de Cervantes Saavedra. Esta obra resalta los valores como la amistad, la libertad y la justicia. La aventura más importante de Don Quijote es cuando peleó contra los molinos de viento, él pensaba que eran gigantes, porque quería salvar a su bella Dulcinea. Estas son las características principales de la literatura española del Renacimiento. Después
Nos vamos con la lírica náhuatl. La lírica náhuatl aborda temas sobre la vida, la muerte y la belleza de la naturaleza. Normalmente, el autor más importante de esta corriente es Nezahualcóyotl, conocido como el rey poeta. ¿Por qué como el rey poeta? Él era hijo de unos reyes en su época, de la tribu, y cuando muere el padre de Nezahualcóyotl, lo designan a él, él recibe la corona, pero él se la pasaba más escribiendo poemas acerca de la naturaleza. Normalmente él escribía, casi todo era metafórico, utilizaba mucho la metáfora para poder plasmar sus poemas. Vamos a poner las características importantes. Estas son las características más importantes de la lírica náhuatl. Ahora vamos con Sor Juana Inés de la Cruz. Su verdadero nombre era Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Ella nació en Tlalnepantla y sus obras comprenden sonetos amorosos, obras dramáticas y villancicos. A ella se le reconoce como una mujer muy inteligente, ya que a los 3 años aprendió a leer y a escribir gracias a una maestra que le pusieron a su hermana. Ella tomaba las clases a escondidas. Vamos a notar esto de Sor Juana Inés de la Cruz. La siguiente corriente literaria, vamos a hablar acerca del romanticismo. El romanticismo se consideraba un modo de vivir. Se decía que se caracterizaba por el afán de la libertad y su lucha por conseguirla. El sentimiento predomina a la razón y el amor limpio y puro es su principal sostén. Normalmente los románticos amaban la naturaleza, pero estaban en contra de la burguesía. Esa era una de las principales razones porque los románticos morían jóvenes, se deprimían mucho, entonces terminaban suicidándose. Este fue el caso de Manuel Acuña, que antes de escribir, escribió primero el poema Nocturno a Rosario. Manuel Acuña era un estudiante de medicina. Él estaba enamorado de una mujer que se llamaba Rosario, pero ella era una mujer comprometida. Él fue y le dijo que él estaba enamorado, que quería que se fuera a vivir con él, y ella le dijo que no podía.
Manuel empezó a escribir su obra principal y su obra cumbre, que fue Nocturno a Rosario, donde él ahí plasmaba todo su sentimiento, todo su sentir. Él decía que la amaba por sobre todas las cosas, más que el poder divino. Él va en segunda ocasión y le comenta a Rosario que quiere que ella se vaya a vivir con él, y ella le vuelve a decir que no. Él va a la universidad, al laboratorio, agarra un vaso de cianuro y se lo toma y cae muerto. Después de cuando le llevaron el féretro a Rosario, le mostraron el poema, y el poema es una obra de arte, muchachos. Es un poema con mucho sentimiento. Entonces, las características principales del romanticismo vamos a poner aquí. Estas son las características principales del romanticismo. Hay que aprenderse sus obras y sus autores. Ahora vamos a ver el realismo. El realismo describía la realidad en base a la observación. Normalmente los realistas estaban en contra de los románticos porque pensaban que ellos vivían en el ensueño, en su mundo de color de rosa, que no veían más allá de sus sentimientos. Los realistas plasmaban en sus obras todo lo que estaba pasando en ese tiempo, en esa época, en ese lugar. Inclusive ellos destacaban mucho las costumbres de los lugares y destacaban mucho el lenguaje que utilizaban los pobladores. Normalmente en el realismo su lenguaje era a veces hasta vulgar, era común y corriente. Tenemos, por ejemplo, una de las obras, Los bandidos del río Frío, de Manuel Paino. Esta obra nos comenta acerca de cómo de las costumbres de los pueblos, como en un pueblito había una mujer que estaba embarazada, tenía 12 meses o 14 meses de embarazo y no había podido aliviarse. Las mismas vecinas le decían, lo que tú necesitas es ir con una bruja para que ella te ayude. Cuando le mandan a hablar a una señora, la señora le dice que está bien, que la va a ayudar a que tenga su criatura, pero que tiene que darle un niño a cambio para poder sacrificarlo y poder tener ella su bebé. Normalmente los realistas plasmaban siempre cómo eran la gente en los pueblos. Vamos a notar esto para tenerlo como características del realismo y sus obras.
Recuerden que tienen que aprenderse las obras y los autores porque van a venir en el examen. Estas son las características del realismo, sus autores y sus obras. Ahora nos vamos con el modernismo. El modernismo es un movimiento auténticamente americano que se preocupaba mucho por la sonoridad y musicalidad del verso. Normalmente utilizaban un vocabulario muy elegante, muy aristócrata. En esto, los autores podían ir hacia atrás y decir, voy a escapar de la realidad. Ellos plasmaban en sus obras, normalmente había mucho sensualismo y había mucho misticismo. Ellos plasmaban siempre palabras como hadas, príncipes, reyes, cisnes, fuentes, castillo. Todo eso para ellos era como un idioma o un lenguaje muy elegante, digna para gente aristócrata. Tenemos, por ejemplo, una de las obras que se llama Azul, de Rubén Darío. Azul es como un conjunto de poemas y de cuentos cortos, donde uno de los cuentos se llama El Rey Avaro, donde cuentan que un día llegó un poeta al reino y les pide algo de comida, pero no se lo pueden dar porque el rey es muy estricto para todas esas cosas y no quiere. Entonces lo llevan con el rey y el rey le dice que está bien, pero que le diga unos poemas. El poeta le dice unos poemas y le da un plato de comida. Cuando los súbditos del rey le dicen que qué van a hacer con él, le dicen que lo lleven allá afuera, que lo pongan allá en una fuente, y cada vez que el rey esté aburrido o tenga ganas de escuchar poemas, lo traigan. Un día, en una noche, hubo una fiesta en el reino y duró varios días. A partir de la fecha en que fue la fiesta que comenzó, empezó a helar y a hacer muchísimo frío. Se olvidaron del poeta, entonces el poeta se congeló. Pasaron los días, el rey se da cuenta de que está aburrido y quiere que le digan poemas, y cuando van a buscarlo, él ya está muerto. Estos tipos de cuentos así de cortos son los que utilizaban normalmente en el modernismo. Vamos a notar las características principales del modernismo con sus obras y sus autores.
Este es el concepto del modernismo y aquí tenemos sus obras y sus autores. Vamos con la novela contemporánea en México. La Revolución Mexicana nos proporcionó gran material acerca de la problemática social que había en ese tiempo, de la pobreza y además de la explotación que padecía el campesino. Normalmente estas obras siempre eran dirigidas o su contenido era acerca de la Revolución Mexicana y siempre ponían, en las novelas, ponían como una pareja que fuera la pareja principal de una historia de amor para poder atraer así al público. Normalmente ellos escribían mucho acerca de las costumbres de los indígenas o de la gente o de sus pobladores. Una de las obras más características de Juan Rubén Romero fue La vida inútil de Pito Pérez. Este muchacho había sufrido mucho, era muy pobre y un día decidió irse de su pueblo para sobresalir. Un día regresa a su pueblo, toca las campanas de la iglesia, la gente va y por escandaloso se lo llevó la policía. Estando ahí cerca un escritor, el escritor decía que quién era él. Le dijeron que tenía que irlo a buscar a la cárcel. El escritor va y empieza a escribir la vida de Pito Pérez. Y el muchacho le platica, le dice al escritor que él había sufrido mucho, que había quedado huérfano y que había ido a vivirse con unos tíos. Los tíos lo trataban muy mal, no le daban educación, no le daban de comer. Entonces, todo eso a él no le parecía. Por eso, él quería sobresalir. Su vida fue todo un desastre. Él cada vez que iba a algún pueblo tenía problemas con el dueño donde le daban trabajo. Entonces todo eso se plasmaba normalmente en las novelas contemporáneas en México. Vamos a notar este concepto con sus obras y sus autores.
Estas son las características de la novela contemporánea en México, sus autores y sus obras. Recuerden que hay que estudiarlas porque vienen en el examen. Ok, seguimos con el vanguardismo. El vanguardismo es un movimiento literario, es el movimiento literario más reciente. La característica principal era que escribían temas tabú. ¿Qué significa tabú? Que no podías mencionar. O sea, sus obras más importantes son las de Juan Rulfo, la de Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Vamos a anotarlo para tenerlo aquí como característica principal. Esta es la característica principal del vanguardismo y estas son sus obras y sus autores. Ya por último vamos a ver el realismo mágico. El realismo mágico nos dice que consiste en combinar en el relato elementos fantásticos, o sea, mágicos. La obra más representativa del realismo mágico es la de los 100 años de soledad, que escribió Gabriel García Márquez. Esta obra habla acerca de una pareja que son primos hermanos y ellos quieren casarse, pero en el pueblo donde viven, ellos les dicen que si se llegan a casar, pueden caerles la maldición y llegar a tener un hijo con cola de cerdo. Ellos se arriesgan, pero no consumen su matrimonio. Un día el señor Antonio Buendía le dice a su amigo que si van a jugar a los gallos, a una pelea de gallos, ellos llevan sus gallos y el del señor Antonio Buendía le gana al del amigo. El amigo se enoja y le dice, bueno, al menos tu gallo sí salió muy bueno, no que tú ni siquiera has podido tocar a tu esposa. Eso le molesta al señor Antonio Buendía y le entierra una lanza. El señor se va a su casa, le comenta a su esposa y en los días siguientes él tiene visiones donde ve al amigo diciéndole todo ensangrentado, le dice que ¿por qué lo mató si eran muy amigos? Él decide irse con su esposa a otro lugar y cuando van en el camino se quedan dormidos y tienen un sueño donde les dicen que ahí deben de establecerse. Al pueblo le llaman Macondo. Ellos llegan a consumar su matrimonio, llegan a tener sus hijos y salen normales, pero va pasando el tiempo y en cada generación que va pasando les suceden muchas tragedias y muchas cosas fuera de lo normal. En el realismo mágico nos dice
que consiste en combinar elementos fantásticos, porque hay muchos personajes en esta obra donde vuelven a salir en otras generaciones. Entonces, ya con esto, muchachos, nosotros terminamos este curso de español y esta es la última cápsula. Espero que les haya servido y déjenme anotar el concepto de realismo mágico. Les pongo quién es su autor, cuál es la obra principal y ánimo, hay que estudiar. Gracias. Con esto terminamos. Buenas tardes, buenos días, perdón, compañeros. Vamos a continuar con el curso y vamos a ver ecuaciones cuadráticas. Aquí se trata de solucionar los problemas encontrando las variables correspondientes a esa ecuación cuadrática. Entonces hay que encontrar el valor de una variable y de la otra variable porque son, en este caso, se vuelve cuadrática la operación, ¿verdad? En este caso tenemos lo siguiente. Tenemos 3x menos 5 y tenemos x más 5 y me pide aquí encontrar los valores de x1 es igual y x2 es igual y aquí las tenemos representadas. Esta para mí sería x1 y para mí esta sería x2. Y así tenemos una serie de problemas con esas características. Lo mismo que hemos estado haciendo en los problemas anteriores, de despejar y encontrar resultados con respecto a una variable. ¿Sí? Y x menos 3. Todas estas ecuaciones que están aquí son igualdades a 0 para encontrar su respectivo valor. Aquí tenemos la siguiente, que tenemos m, que multiplica a m más 2 igual a 6. Tenemos el siguiente, x cuadrada menos 7x más 12. Tenemos el siguiente, x cuadrada menos 6x igual a 0. Y vamos a poner que está aquí, x cuadrada menos 49. O sea, a veces hemos tenido problemas que se hacen muy largos y a veces hemos tenido problemas que se hacen muy cortos. Y entonces, en algunos, y todos estos problemas que hemos visto, todos se relacionan entre sí.
y entonces hay que encontrar los valores de una ecuación con respecto a la x1 y la otra con respecto a la x2, pero cada uno de esos problemas que tenemos ahí los vamos a igualar a 0. Y entonces la x1 en el primer problema se resuelve de la siguiente manera. Entonces tenemos para la primera 3x, para la x1 tenemos 3x menos 5, y como les digo, lo vamos a igualar a 0 y hacemos la operación. Y me queda de la siguiente manera, 3x menos 5, perdón, 3x, este 5 lo voy a pasar del otro lado y me va a quedar positivo. Y despejo la x, para x1 va a ser el valor de 5 tercios. Quiere decir que para x1 me quedó 5 tercios. ¿Sí? Eso quiere decir que si aquí a la esta le pongo 5 tercios, 3 por 5, 15. Entre 3 me da 5, positivo, 5 y 5. 5 positivo menos 5 pues me da 0, entonces nomás lo único que estamos haciendo es comprobar lo que está sucediendo ahí. Y para x2 pues tengo la siguiente ecuación: x más 5 igual a 0, quiere decir que x sería igual a menos 5. Esto es para x2, quiere decir que vale menos 5. Entonces lo único que estamos haciendo es comprobar lo que viene ahí. ¿Qué sucede si aquí le pongo el menos 5? Menos 5 más 5 pues me da 0, estamos justificando el valor que estamos igualando, estamos igualando a 0. Y así va a sufrir todas las modificaciones que tenemos ahí. Entonces, creo que no hay ninguna dificultad para poderlo comprender. ¿Por qué? Porque ya hemos visto una serie de operaciones a lo largo de este curso y ya hemos visto que hemos estado jugando con esos valores. Vamos a borrar esto que está aquí para continuar con el problema número 2. Y borramos este que ya nos haga sombra por ahí, nos quede ahí más simple ahí las operaciones. Entonces tenemos lo mismo, tenemos 3x más 3, lo vamos a igualar a 0, sabemos que me va a quedar 3x, el 3 lo pasamos del otro lado, me va a quedar menos 3, x es igual a 3, negativo, sobre 3, y esto quiere decir que x1 va a ser igual a menos 1, aquí le pongo menos 1. Y en el siguiente, agarramos y va a ser x menos 3 igual a 0, y x va a ser igual a 3, x2 vale 3, y así en lo sucesivo. Y luego ya observamos aquí lo siguiente, que aquí hay una pequeña diferencia, ya los problemas se van a resolver de otra manera. ¿Sí? Entonces, como ningún problema obviamente son iguales, sino que son muy parecidos, y entonces modificamos las operaciones. Vamos a hacer el problema número 3 que viene ahí. Bueno, ¿cómo lo podemos atacar? Pues primero por resolviendo la operación que está ahí. Este problema sería más o menos, se resolvería de la siguiente manera. Sería m cuadrada más 2 y me quedaría igual a 6. Y entonces tengo que m cuadrada va a ser igual a 8. Y entonces pues tenemos que igualarlo a 0, pero no me concluiría, perdón, aquí me quedaría igual a 4, perdón. Este pasa para este lado, negativo, ¿verdad? Y entonces me queda de la siguiente manera. Me queda m cuadrada menos 4 igual a 0. Y si se acuerdan con la clase anterior que vimos, esto que estaba aquí es una diferencia de cuadrados. Quiere decir que esto que está aquí es m más 2 y m menos 2 igual a 0. Cuando vimos los problemas anteriores, ya nada más es cuestión de
seguir haciendo las actividades que están ahí. Y entonces vamos a sustituir los valores, ya nos vamos a ir un poquito más directos. M me va a dar igual a menos 2 y la otra M me va a dar igual a 2, la M1 y la M2. Y ya le ponemos que una vale menos 2 y otra vale 2. Y vamos en el cuarto problema. ¿Sí? Pero ya nos estamos apoyando en todo lo que hemos visto anteriormente. Borramos todo esto. Y continuamos con el problema número 4. Entonces aquí pues tenemos que aplicar las diferentes técnicas que se han visto a lo largo de este curso. Entonces ahí tenemos que, tenemos que factorizar, como la primera operación que tenemos aquí. Tenemos que encontrar un número que multiplicado me dé 12 y sumado me dé 7. Entonces pues tenemos un 4 y un 3. 4 por 3 me da el 12, ¿sí? Y que sumado me dé 7, entonces pues nomás acomodamos sus respectivos signos y todo eso lo vamos a igualar a 0, ¿sí? Cada una de esas operaciones y ya encontramos su valor. Entonces ya si nos vamos más directos, x sería igual a 4 y x sería igual a 3, ¿sí? Ya para la ecuación del número 4. Entonces el problema 4 que está aquí señalado, que lo estamos haciendo. Entonces para encontrar los valores de sus respectivas raíces, la x1 vale 4 y la x2 vale 3. De esa manera estamos encontrando la ecuación del valor número 4. Y enseguida ya borramos esto y vamos a hacer el problema número 5. El problema número 5, pues son como les digo, son las técnicas anteriores. Es prácticamente matemáticas, es de visualizar las cosas. Si no las visualizo, no las puedo comprender, no las puedo realizar, no las puedo determinar si no tengo la característica de visualizar el problema. Todos tienen diferentes características, ningún problema se repite, siempre estamos involucrando una cosa, otra y otra y otra. Y la única forma de poder comprender los problemas es familiarizando, trabajando, y no hay otra forma. Entonces, aquí, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, pues ahí, para hacer una operación como esta, pues tengo que tener dos ecuaciones. Aquí, pues, en una de las técnicas que utilizamos, puedo sacar factor común. X es igual a X menos 6, ¿sí? Y entonces, esto que está aquí, es como si fuera esta que está aquí. Y esta otra es esta. Entonces una de ellas, x es igual a 0, y la otra, x menos 6 igual a 0. Eso quiere decir que x, y estos son el valor de la 2 y el valor de la 1. ¿Sí? Nomás que esta no es tan grande como estos dos términos, pero en fin de cuentas hace la misma función que el anterior. Y entonces quiere decir que el problema 5, sus ecuaciones, x1 vale 0 y la ecuación de x2 vale 6. Y ahí vamos en el problema 5. Borramos todo esto. Y continuamos con el problema número 6. Problema número 6. ¿Cómo cuál se parece? Se parece como a lo que hemos visto anteriormente. Entonces tengo aquí que tengo una diferencia de cuadrados. Entonces una de las ecuaciones es x por 7 y la otra es x más 7. Todas estas dos expresiones las vamos a igualar a 0. Y entonces x va a ser positiva y otra ecuación va a ser negativa. Y cambiamos los valores, ¿verdad? Y tenemos el resultado número 6. Para x1 vale 7 y para x2 vale contrario, menos 7. Y así tenemos una serie de problemas para poder determinar las ecuaciones cuadráticas encontrando los valores de dos expresiones que vienen ahí. Y a continuación viene
cómo racionalizar esas operaciones que vienen en la página 43. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar lo que se encuentra ahí y vamos a observar lo siguiente. Siempre en un problema siempre hay que ver lo que se nos está pidiendo, qué es lo que podemos hacer, pero la finalidad en matemáticas es reducir a la mínima expresión casi todas las ecuaciones que vienen ahí. En este caso se llama racionalizar. Racionalizar. Entonces tenemos el primer problema, viene lo siguiente. Viene 2x menos 6 y x cuadrada menos 9. En el siguiente viene x cuadrada menos 81 sobre x cuadrada menos 9x y tengo calor y vamos a ver cuál viene aquí. Viene 6x menos 24 y 3x menos 16. Bueno, ahí tenemos tres problemas para racionalizar. Lo que sucede es que vamos, como todo, es simplificar todo lo que se encuentra y aprovechar lo que tenemos y lo que observamos ahí. A veces pues no me está diciendo nada, pero hay que simplificar, disminuir. Y entonces vamos a ver qué hacemos en la operación de arriba. ¿Qué factor tiene aquí? En las anteriores sesiones vimos que el 2 es múltiplo de 6, entonces hay ahí un término común, que en este caso es el 2, que multiplica a x menos 3. ¿Sí? Y abajo, ¿qué tengo? Una diferencia de cuadrados, como lo hemos visto a lo largo de este curso, que tenemos una x menos 3 y una x más 3. ¿Sí? Y tenemos una diferencia de cuadrados en la parte de abajo. ¿Y cómo va a quedar la operación? Este que está aquí arriba se elimina con este de aquí abajo y la operación se redujo a 2, que multiplica a x más 3. Lo puedo poner entre paréntesis o separado y ya el resultado a fin de cuentas pues no afecta nada. Y el siguiente, exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver qué podemos hacer. Arriba tenemos una diferencia de cuadrados, igual que el de arriba, nomás que estamos cambiando los números. Me queda x menos 9 y x más 9. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer abajo? Pues algo que se parezca a lo de arriba. Tenemos factor común, x que multiplica a x menos 9. Y entonces eliminamos esto y me queda x más 9 sobre x. Y el último que se encuentra aquí sería, como no observo nada, bueno, pues vemos qué es lo que se le puede hacer. El 6 es múltiplo de 24, entonces saco el 6 que multiplica a x menos 4. ¿Sí? Y abajo, pues, ¿qué puedo hacer abajo? No queda nada que se pueda simplificar. Vamos a ver si ese problema está bien copiado o así viene, ¿verdad? Verificamos 6x es 6x menos 24 y aquí hay un errorcillo. Vamos a corregirlo. O sea, aquí es es el problema 1 de la página 44. Viene x cuadrada. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues lo mismo, arriba tenemos una diferencia de cuadrados también. La parte de abajo sería x menos 4 y x más 4. Por ejemplo, cuando tengamos un examen, bueno, pues podemos resolverlo. Y a veces el resultado no me da. ¿Y pues por qué no me da? Pues porque uno está viendo tantos números, y a veces se puede confundir, pero verificamos las operaciones que se encuentran o checamos y corregimos en ese instante. ¿Por qué? Porque pues te da esa facilidad, no te puedes ir
con la primera observación que tienes. A veces tienes que verificar, los números son muy duros, ¿verdad?, de evaluar, y entonces corregimos y hacemos las operaciones necesarias, y entonces sería x más 4. Y ahí tenemos cómo se racionaliza una serie de problemas, y podemos modificar los números, alterarlos, pero tenemos que usar la misma técnica que se utilizó anteriormente. Las técnicas que hemos visto anteriormente pues son de factores comunes, de factorizar, de hacer despejes, y todas las técnicas se utilizan ya en la racionalización, y podemos realizar las operaciones, disminuir. Si se fijan, tenemos unas ecuaciones con diferentes números, pero la finalidad siempre es reducir a su mínima expresión. Y estamos factorizando, encontrando las variables que están ahí, y de esa manera podemos resolver los problemas que se encuentran en la página 43, 44 y 45, y nos vemos en la siguiente sesión.